El tema de hoy es la expresión de la emoción desde la perspectiva psicofisiológica. Para la fisiología, la emoción es la expresión y conmoción somática. Para la psicología, es la experiencia afectiva. Philip Barr, fisiólogo estadounidense, nos dice que implica dos cosas, una forma de obrar y una experiencia subjetiva. Rudolf Aller, psiquiatra vienés, describe la emoción como un fenómeno psíquico de peculiar carácter, consistente en la respuesta dada por un individuo al darse cuenta de una situación agradable o desagradable, o a cualquier otro aspecto de situación que implique conveniencia e inconveniencia, en la circunstancia de que esta respuesta es consciente y somática a la vez, es decir, es una respuesta del individuo total. Por su parte, Solomon menciona que es un tipo particular de reacción del organismo en tanto que totalidad o en tanto que unidad integrada, afectándolo desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. Pierre Janet dice que la emoción no se encuentra ni en el alma ni en el estómago, es una modificación del comportamiento en su conjunto. Presupone la vivencia del aspecto valioso, positivo o negativo, conveniente e inconveniente de la situación dada entre el sujeto y su circunstancia e intencionada por aquel. Esta vivencia puede ser mera aprehensión sensorial, semejante a la que se presenta en los animales, o bien, lo que es más propio en el hombre, una aprehensión sensointelectual que engendra a su vez la vivencia afectiva de agrado o desagrado de un particular valor implicado en una situación presente y concreta, y que estimule el apetito, ya sea en la dirección prosecutiva o bien en la dirección adversativa. En otras palabras, el apetito sensible tiende hacia toda cosa que es captada por los sentidos como deleitable o útil y retrocede ante aquello que es aprendido como dañoso. ¿Qué es el apetito sensible? Es la tendencia o inclinación que deriva de la estructura entitativa, común a los seres animados e inanimados y en virtud de la cual obran según su naturaleza en condiciones determinadas. Es una dirección u ordenación de la actividad natural de cada cosa. La perspectiva aristotélica tomista nos dice que es evidente que se da un factor o aspecto cognitivo en la emoción. Por ejemplo, la sensación, la percepción, la imagen, el recuerdo, el pensamiento. Es un complejo senso-intelectual que estimula el apetito y que provoca cuando el objeto apetecido no es logrado positivo o negativamente la tensión emocional, la que se resuelve en una tempestad o conmoción somática que representan una derivación de la misma tendencia hasta los bajos niveles de la incoordinación motriz y visceral. Los autores tradicionales clasifican el apetito natural en innato y ilícito. Se dice innato al que se desprende de la naturaleza de un ser sin atender a previa conocimiento del objeto que se alcanza o rechaza, ni de los medios proporcionados ni del fin por realizar, sino de manera espontánea y pura pulsión que brota de la estructura entitativa de ese mismo ser. Por ejemplo, la afinidad química o fuerza que reúne a dos o más átomos en una molécula y los mantiene reunidos en ella. A su vez, se dice ilícito cuando es pulsión que despierta y se pone en movimiento por el conocimiento que en cierto modo excita la inclinación positiva o negativa de un ser hacia las cosas presentadas como convenientes o inconvenientes, como agradables o desagradables. Santo Tomás de Aquino dice que el alma es al mismo tiempo intelectual y sensitiva, y posee dos clases de inclinaciones o apetitos: el apetito intelectivo, que integra los sentimientos espirituales; el apetito sensitivo, que es dinámico y contribuye a la integración de emociones y pasiones. Surge como una percepción o imagen agradable. El apetito sensitivo se ordena al objeto de tres formas. Una, por la natural y constitutiva ordenación de la pulsión primaria. Dos, por el conocimiento del objeto. Y tres, de manera formal y constitutivamente adecuada, lo que de hecho produce el agrado o bien el desagrado cuando la relación formal entre apetito y objeto es inadecuada. A esto se le llama función desiderativa. La función desiderativa se determina por los valores aprendidos en la esfera objetiva. A esta estrecha relación entre lo desiderativo, lo cognitivo y lo afectivo, algunos psicólogos y filósofos contemporáneos han podido llamarle afectividad intencional. Factores que integran la emoción: lo cognitivo y lo apetitivo, entre los cuales se intercala la fase de afecto o tono de agrado o desagrado.
lo cognitivo como vivencia informativa del mundo exterior, lo apetitivo como reacción pulsiva ante la presentación objetizante que realiza la aprehensión intencional y, por último, el tono afectivo como modo vivencial de la conveniencia e inconveniencia del apetito con el objeto. Alberto Magno y Tomás de Aquino han insistido acerca del papel que las emociones juegan en los cambios orgánicos o factores somáticos, la descarga de las energías nerviosas y las resonancias de los sistemas fisiológicos. Tomás de Aquino insiste en que los cambios orgánicos y resonancias somáticas constituyen un factor esencial de la vivencia emocional. De este modo, la emoción es la modificación somática consciente que afecta a la personalidad humana total. Existen dos tipos de emoción sintónica y emoción choque, y tienen dos posibles puntos de partida, uno mental y otro somático. En la emoción sintónica, el apetito sensitivo se pone en movimiento por el conocimiento de la conveniencia e inconveniencia del objeto al que como vimos se asocia un tono afectivo elemental de agrado o desagrado. El apetito se dirige hacia su término objetivo, positivo o negativamente sin frustración. La tendencia, de hecho, no se deriva o canaliza en derrumbe somático. La expresión y conmoción somáticas son moderadas. En la emoción choque, por el contrario, el apetito se frustra en el esfuerzo o consecución positiva y negativamente de su objeto. Frustración que deriva del modo de intencionarlo. Sobreviene una derivación o canalización de la tendencia que se manifiesta en derrumbe somático, en expresión y conmoción orgánica. En el pánico, la tendencia de fuga se frustra. El sujeto quiere huir y no puede. Quiere gritar y enmudece. Resulta evidente que en la anterior vivencia puede ser producida o determinada ya sea por factor mental o cognitiva, que es el caso normal, ya sea por factor orgánico o somático, que es un caso experimental, o bien por un caso patológico. La emoción choque se caracteriza desde el punto de vista somático por dos mecanismos reaccionales: la expresión, conjunto de reacciones motrices circunscritas, y la conmoción, que es el conjunto de reacciones motrices difusas. Los principales modelos de expresión emotiva son la tristeza. La tristeza se expresa por la contracción del músculo superciliar. La ceja, que está sometida a la acción de este músculo, toma una característica de dirección oblicua. El ángulo interno se eleva y el externo se abate. La agresividad se expresa por la contracción del músculo piramidal de la nariz, y es sabido que en la cólera, forma violenta de la agresividad, intervienen además el orbicular, el palpebral superior, el macetero, el bucinador, el cuadrado del labio inferior y el cutáneo. La alegría se presenta la contracción combinada de los músculos gran cigomático y orbicular palpebral inferior. La contracción del cigomático produce el ensanchamiento bilateral de la boca e influye en la formación de una serie de pliegues acerca del ángulo externo del ojo. La sorpresa. La contracción del músculo frontal y de los abatidores del maxilar inferior condicionan una expresión peculiar de semielevación de la frente y semicaída de la mandíbula. El miedo. A la reacción de encogimiento somático se añade una dilatación pupilar y un ensanchamiento de la abertura palpebral. El reflejo de horripilación es muy notable y al contraerse los músculos erectilo-pili se levantan los cabellos. La desesperación. En el curso de la desesperación se presenta la contracción combinada del superciliar y del músculo triangular de los labios. Existen mecanismos neurológicos que condicionan la expresión. Por ejemplo, la mímica voluntaria tiene su sede en la región cortical en los grupos de neuronas del opérculo rolándico, de donde emergen las neurofibrillas que constituyen el haz geniculado, que como es sabido inerva los núcleos bulboprotuberanciales, de donde parte a su vez la inervación de los músculos faciorrespiratorios. Cuando se lesionan o destruyen bilateralmente estos grupos de neuronas, sobreviene una parálisis de los movimientos voluntarios de la cara, de la lengua, de los labios, de la faringe y de la laringe, que se designa con la denominación de parálisis pseudovulvar. Existen también sistemas neurológicos que se liberan por inhibición cortical. Por ejemplo, la descerebración supratalámica permite la liberación de las expresiones automáticas de naturaleza emocional. El tálamo es un órgano esencialmente receptor sensitivo y no puede estar fisiológicamente aislado del ganglio motor con el cual se encuentra íntimamente ligado. No podría concebirse la incisión
de la porción sensitiva y de la porción motora, de la porción talámica y del cuerpo estriado. El tallo cerebral representa el último nivel integrativo de la expresión facial, cierre de los párpados y torsión, succión y deglución, gestos, sonrisa y risa, permaneciendo el cuerpo estriado como un nivel más elevado del mecanismo neurológico que condiciona la expresión facial emotiva. Las actitudes posturales emotivas. Las actitudes posturales emotivas han venido cobrando cada vez más importancia en las actuales investigaciones psicológicas hasta el punto de que han inspirado una nueva teoría fisiológica de la emoción propugnada por el psicólogo francés Henry Wallach. La emoción es esencialmente función de expresión, función plástica, cuya textura, por así decirlo, está representada por el tono muscular. La tarea del psicólogo se limitaría en cuestiones de emociones a reconstruirlas genéticamente a partir de las diversas reacciones posturales y viscerales, condicionándolas por estímulos físicos y ligándolas a las actividades tónicas del organismo. La emoción tiene primordialmente un sentido no deliberado de seguridad existencial. Su plástica o expresión espontánea y automática escapa a la voluntad. Solo posteriormente cae en la esfera de las funciones de comunicación y se le superpone una intencionalidad significativa o de interrelación, convirtiéndose en un auténtico lenguaje sentimental. La mímica y el gesto rigurosamente emocionales se transforman en gesto y mímica significativo. A la esfera rigurosamente emocional no solo se refieren los gestos, actitudes y escenificaciones automáticas. Refiriéndonos a las escenificaciones emocionales primarias, según Hess, esas actuaciones plásticas representan respuestas a estímulos periféricos o centrales que se integrarían en sus aspectos efectores a nivel del hipotálamo. Existen dos posturas básicas, la actitud de defensa y la actitud de refugio. El doctor Rod Carballo menciona que la plástica emotiva no se limita a las facciones, es decir, al gesto y expresiones faciales. Todo el cuerpo interviene en la expresión. Asimismo, todo movimiento muscular se acompaña de un tono plástico. Este tono plástico se convierte en el simple movimiento muscular en expresión y actitud. Si tenemos en cuenta que las reacciones o actitudes básicas de defensa, agresividad y reto, y de refugio, fuga y evasión, son determinadas por los mecanismos efectores ergotrópicos y trofotrópicos del hipotálamo, de acuerdo con los experimentos de Hess, resulta evidente la estrecha conexión relativamente a la plástica o expresión emocional entre hipotálamo y cerebro interno por un lado y entre hipotálamo, neocórtex y aparato estriado por el otro. Finalmente, se puede concluir que la expresión emocional no solo es restrictamente somática, se manifiesta igualmente en los dominios viscerales. Las vísceras, los aparatos secretores, los mecanismos cardiovasculares, etc., responden también plásticamente a los estímulos que conmueven la unidad psicofísica.